Bueno, buenos días. Cuando me contactaron para hacer para iniciar con este evento y hacer esta charla, accedí sin pensar que, bueno, a mí normalmente soy súper tímida y no me gusta mucho hablar en público. Sin embargo, asumí el reto y más porque he estado hablando mucho, hablo en historias de Instagram, de Facebook, hago en vivos, pero siempre estoy como en un cuarto cerrado y siempre privado, y cuando digo yo, bueno, siempre lo hago así y tengo que tirarme ya al agua y decir, bueno, lo voy a hacer, es un reto más, y la vida son retos, y hoy quiero hablarles sobre 3 retos que me han pasado a mí en la vida empresarial, que me han ayudado mucho a crecer como persona y como empresaria. Y primero voy a hablar un poquito de quién soy yo. Yo me llamo Sofía Lazo y soy la diseñadora de la marca Calzado Lazo. Es una marca nacional donde todo es hecho aquí en Costa Rica. Importo los materiales de México, Brasil, de Colombia, pero todo es hecho aquí por artesanos de Nicaragua, El Salvador y costarricenses. Desde niña fui criada con muchos zapatos a mi alrededor. La empresa de nosotros es familiar y fue traída hace más de 50 años aquí en Costa Rica por mis abuelos que venían de Nicaragua. Después continuó mi papá con la empresa, donde formó la marca Calzado Lazo, y ahí nací yo y mis hermanas, y siempre fuimos criadas con cueros, con materiales, con herrajes, todo relacionado con zapatos. Desde niña también, cuando ya entré a la adolescencia, empecé a trabajar en mis vacaciones a la tienda y me encantaba trabajar. Me sabía todos los códigos de las suelas, me sabía todos los nombres de los zapatos, los que más se vendían, los que no, y me gustaba mucho eso. Sin embargo, nunca lo vi como el trabajo que yo iba a hacer en el futuro. Me puse a estudiar mucho, estudié enfermería, y cuando ya iba a graduarme me fui a un viaje a Europa por una beca de enfermería que me dieron en Suecia, y ahí empecé a ver a las mujeres con sus modas, las tiendas de ropa, los zapatos que habían, y me empecé a apasionar demasiado. Fueron 6 meses que estuve ahí, entonces tuve bastante oportunidad para ver realmente demasiado este tema, aparte que tenía amigas de diseño de moda allá y de textiles. Y entonces cuando regresé vine como con esta ilusión de moda, pero digo yo, pero yo no voy a trabajar en eso porque ahí está mi papá, y la verdad es que siempre veía que el taller de mi papá y la fábrica era de hombres. Siempre fue como sucio, como demasiado masculino. Entonces yo no me veía ahí adentro. Tal vez me veía más en las tiendas, pero tampoco quería trabajar en eso. Pero cuando regresé, mi papá se sienta conmigo y me dice, Sofi, voy a cerrar la fábrica y voy a cerrar la tienda y se terminó la marca. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, no, ya estoy muy cansado, ya me quiero pensionar, ya esto no es para mí, ya cierro. Y digo yo, ¿pero y qué va a pasar con la marca? Y me dice, no, se cierra porque nadie quiso continuar con la marca. Y yo, bueno, está bien. Y me puse a pensar, ¿qué pasaba con la marca? O sea, ¿quién me iba a hacer mis zapatos? Porque toda la vida usé zapatos que me hacía mi papá. Y entonces digo yo, bueno, ¿y si me voy yo al taller? ¿Y si trabajo en eso? A pesar de que no era lo que yo decía, no sé ni cómo se hacía un zapato, pero entré y le digo yo a mi papá, bueno, ¿y si lo hago yo? No sé si puedo. Y me dice, hágalo usted. Sígale usted la tradición, y yo me sentiría muy orgulloso. Yo le ayudo desde lejos, porque estoy pensionado, me dice, pero yo le ayudo. Y digo yo, bueno, lo peor que me puede pasar es que me vaya mal, y en un día si lo cierro el taller y cierro la tienda y me voy como enfermera. Pero por el otro lado, soy enfermera y me quedo con ese sueño frustrado, y yo no, voy a hacerlo, listo. Me tiré al agua y me gradué como enfermera, pero al siguiente año ya empecé el taller, entré. Y yo le dije a mi papá, acompáñeme un tiempo. Y me dice, no. Me dice, usted va usted sola, lo siento mucho, usted aprende.
ahí hay una persona que le va a enseñar a usted a producir. Me dice, usted le dice qué hacer y él va a hacerse cargo de toda la producción. Usted encárguese de diseño y administración. Y yo, bueno, está bien. Entonces, cuando entro al taller, esta persona que me iba a ayudar renunció a las 2 semanas. Y el taller se quedó sin ese guía de producción. Y digo yo, bueno, ¿y qué hago? Necesito contratar a alguien que sepa de esto, que sepa todos que conozca a los empleados, que sepa bien cómo distribuir el material. Y no estaba. Entonces digo yo, bueno, entro yo. Y ahí donde entro, sin saber cómo se hacía ni siquiera un par de zapatos, y yo nunca pasaba de la oficina de mi papá, nunca entré realmente a la fábrica en sí, sino que siempre estaba ahí en la parte bonita de la oficina, y entro y me tuve que encontrar al rostro más amable, porque todos eran hombres y no conocía a ninguno, y yo, hey, usted, dígame qué tengo que hacer, qué hago, o sea, ¿en qué les ayudo? Y esa persona ahí me empezó a explicar cómo se hacía un zapato, cómo empezar a repartir trabajo, qué materiales se necesitaban, estamos necesitando esto. Yo le decía, ¿cómo es que ustedes miden eso? Y empezó a explicarme todos los procesos, y así empecé yo los primeros meses a aprender realmente lo que estaba haciendo, el oficio que era la zapatería. Como fui aprendiendo, obviamente cuando entro ellos siempre han sido liderados por hombres, y siempre habían sido liderados por hombres, con mi papá, mi tío, y donde llego yo tengo 24 años, soy mujer y no sé cómo se hace un zapato. Por supuesto que ellos se paran de uñas y dicen, ¿pero qué es esto? O sea, ¿por qué esta mujer está diciéndonos qué hacer? Esa chiquilla nos está diciendo qué hacer, o sea, nada que ver. Y no creían en mí, pero conforme fui aprendiendo cómo todo el proceso, y ellos empezaron a ver que yo estaba ahí metida, que yo empecé a cortar materiales, que yo empezaba a hacer más del trabajo de ellos, a untar cemento, hasta me quemé la nariz los primeros meses, toda la nariz me sangraba del olor del pegamento de los zapatos, y ellos empezaron a ver que yo sí estaba como interesada. Aparte empezaron a ver cómo empecé a cambiar diferentes las técnicas de cómo se hacían los zapatos. Empecé a hacer cambios internos, empecé a hacer cambios en ventas, porque empecé a hacer un zapato más económico, más juvenil, y empezaron las ventas a subir. Y claro, ellos empezaron a ver que trabajando conmigo se había renovado el taller, estaban ganando más, estaban haciendo cosas más interesantes, más bonitas, y fue cuando ellos empezaron a creer realmente en mí. Entonces este fue mi primer reto, el decir, bueno, romper el esquema de que ya no es un líder masculino lo que hay, ahora es una mujer, y una mujer joven, pero con muchas ideas frescas que necesitaba realmente el taller, porque el taller realmente había estado ya, estaba muy bajo las ventas, y mi papá solo hacía cosas más como para personas mayores o para ejecutivas, pero cuando entro yo empiezo a agarrar todo un montón de mercados que eran necesarios para poder subir las ventas, y empezamos a ver cómo todo empezó a mejorar. Y ese fue el primer reto, y gracias a Dios lo he podido lograr. Tenemos un equipo ahora muy bueno en el taller, donde hacemos muchísimas cosas y creaciones día a día. La pasamos aparte muy bien. Como líder también me ha sido muy difícil saber cómo comunicarme con ellos, y fui creciendo en eso, porque ellos mismos me decían, hey patrona, no, verás que usted me habla un poquillo golpeado, usted me habla mal, y yo cometía errores. A veces los corregía a ellos en público. Me di cuenta que uno de los mayores aprendizajes como líder es que uno debe corregir en privado, pero elogiar en público. Y he tratado de ir aprendiendo todos los días todo lo que he pasado, digamos, he aprendido gracias a ellos. Ese fue mi primer reto. Y el segundo reto que tuve es cuando me convertí en mamá. Como yo sé que aquí hay muchas mujeres y
quieren ser empresarias, yo sé que tal vez ya muchas son mamás y saben lo difícil que es el reto más lindo que he tenido, porque es una situación muy, es como una situación como agridulce, porque en el momento en que nace mi hija, era octubre del 2013, y yo era Zoila en la empresa. Cuando quedo embarazada, ya en septiembre ya yo estaba en cama, yo tenía amenaza de aborto por mi estrés, porque yo hacía todo y tenía que dejar todo listo, pero a la vez no estaba dejando nada listo en la fábrica. Y venía diciembre, venía la mejor época del año, es diciembre, y el que es zapatero sabe que tal vez un diciembre puede ser la recuperación de todo un año de pérdidas. En diciembre se recupera todo, porque las ventas son tan buenas en diciembre que usted tiene que estar preparado. Todo se vende en diciembre. Y yo no estaba entregando zapatos, nada, o sea, la tienda estaba vacía cuando me tuve que ir a la casa. En ese tiempo no hay WhatsApp, en ese tiempo no había una persona encargada de la fabricación adentro del taller, y el taller se queda desamparado, y nace mi hija y yo no sabía ni qué hacer, cómo ir al taller, porque tenía que cuidarla a ella. Y cuando pasa esto, mi papá me llama y me dice: Sofía, la tienda está sin zapatos, no me está entregando lo que tiene que ser. Si esto sigue así, cierro en diciembre. Entonces, a los 20 días de nacida mi hija, me agarré mi hija, me fui en el carro, me la llevé al taller, puse una cuna y empecé a trabajar. Pero me costó un año recuperar las pérdidas que había tenido la tienda y el taller en ese momento, que había sido tan difícil porque mi concentración era mi hija en ese momento, y bueno, y siempre. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo uno se va desentendiendo un poquito más y delegando también. Fue donde me di cuenta que primero un barco sin capitán nunca va a sobrevivir, pero también aprendí que hay que delegar. Y a cualquier mujer que a veces me dice: ¿cómo hizo usted cuando tuvo su hija y para ser mamá? Yo siempre les digo, lo más importante es que ustedes tienen que estar preparadas, delegando, tienen que saber que si ustedes van a tener un bebé y ustedes van a tener su empresa, lo más importante es que ustedes sepan que ustedes tal vez se puedan ausentar 3 meses y no pasa nada, que todo lo van a poder hacer desde la casa. Si usted no puede hacer eso y sabe que la empresa va a quebrar, entonces piénselo 2 veces antes de tener un bebé. Pero bueno, después de eso, ya una vez que mi hija entró al kinder, todo fue cuesta arriba otra vez y logramos recuperar otra vez el taller. Y ese fue mi segundo reto, y el tercer reto que les vengo a contar hoy es la pandemia. La pandemia fue el reto más duro, creo que es el reto más duro que hemos tenido, el que más nos ha hecho crecer, porque nos tuvimos que adaptar a un cambio repentino y obligatorio para poder sobrevivir. En ese momento que no teníamos a nadie ya en el taller, no había forma, habíamos tenido un fin de semana que no se había vendido absolutamente ni un par en las 3 tiendas que tenemos, y fue como, ok, o sea, hay que cerrarlas, fue cuando entró todo este miedo de qué pasa, y honestamente sí pensamos que casi que teníamos que cerrar. Bueno, yo pensé que iba a tener que cerrar, que iba a perderlo todo, que iba a tener que liquidar a mis empleados, que iba a tener que ir a buscar trabajo. Y gracias a Dios que, por obra y gracias a Dios que empezamos a pensar, ok, ¿qué hacemos? Hay que encontrar algún método de venta. Ya teníamos la página web, entonces a una chica la dejé a cargo, y pasaron una semana, 2 semanas, y me dice: Sofi, tengo varias ventas, tengo que ir a la tienda, y las tiendas estaban cerradas, tengo que ir a la tienda a recoger zapatos para mandarlos por correos de Costa Rica. Y yo, o sea, la gente sí está comprando, porque yo decía, ¿qué mujer va a comprar en este tiempo, en pandemia, quién va a comprar zapatos? Pues resulta que sí, estaban comprando, y compraban un montón, y ya tuve que ir, ahí me iba con mi hija, me iba a las tiendas, y las tiendas cerradas, pero tenía que ir a agarrar inventario y decir, bueno, lo están pidiendo, y tenía que ir a empacar, mandarlo por correos de Costa Rica, y todo empezó a fluir. Empezamos a tener ventas, a pesar de que todo estaba cerrado, no teníamos ni taller,
Y llegó un momento en que ya no teníamos ni siquiera inventario. Entonces, bueno, sí había inventario, pero faltaban muchas cosas y fue donde yo dije, bueno, ya hay que empezar a abrir el taller. Empezamos abriendo poquito a poco, con 4 muchachos, luego empezamos a meter 8 y luego una semana unos, otra semana otros. Y en cuestión de 2 meses ya estábamos casi que el 100% trabajando de nuevo en tiendas y en la fábrica, más porque ya casi que venía el Día de la Madre y empezamos a producir de nuevo. Y todo esto porque empezamos a hacer algunos cambios, porque abrimos WhatsApp, porque empezamos a decir que compraran por la página web, las redes sociales las empezamos a atacar fuerte y logramos superar ese reto, porque sí nos dimos cuenta que a pesar de que hay crisis, siempre la mujer un poquito vieja, pero honestamente cuando yo veo que todas esas familias, que yo le puedo dar de comer a todas esas personas y todas esas personas a sus familias, es algo que a mí me llena de gratificación. Y realmente cuando uno trabaja con una intención como esta, o por ejemplo, yo trabajo pensando en qué forma puedo mejorar la vida de muchas mujeres, es donde me doy cuenta que Dios a uno lo recompensa y Dios a uno siempre la llena de trabajo de vuelta. Y bueno, más que todo, uno dice detrás de los zapatos hay ciencia. Y yo, puña, cuando digo yo, bueno, hay ciencia con los zapatos, y yo, ¿de qué forma puedo relacionar esto? Y no me busco qué es ciencia, dice que es observación, es experimentación, sistematización. Y yo, bueno, una de las preguntas más frecuentes que a mí me dicen siempre es ¿de dónde sale la inspiración de sus zapatos para que haga tantos zapatos? Y yo, bueno, realmente es observando todas las mujeres. Yo cuando voy al supermercado veo que andan todas las mujeres. Cuando voy a cualquier lado, a la playa, veo que andan todas. Cuando voy a un evento, cuando voy a comer en la noche, ¿qué es lo que usan las mujeres? Me pongo a pensar qué usa una profesora, que usa una mujer embarazada, que usa una mujer con un niño, una que va a hacer un mandado a San José. Y entonces al yo ponerme en los pies de esta persona, observar cómo se mueve, cómo tiene que fluir ella para poder lograr que el día pase y que los zapatos no lleguen a molestarle en lo absoluto, que más bien la resalten, es donde yo hago mi creación, observando. Experimentando, ¿por qué? Porque empezamos a experimentar con materiales nuevos, con suelas, bueno, hagamos este modelo, experimentemos con esto, y así es como empezamos en nuestro taller, que es nuestro laboratorio, realmente empezamos a hacer creaciones, y es donde realmente creo que es donde aplica la ciencia en los zapatos. Los zapatos, bueno, cualquier empresa que quiera una mujer hacer o una persona hacer, realmente creo que lo que quiero concluir es que uno no tiene que trabajar para querer hacerse, el objetivo es hacerse millonario. Creo que más bien es cuando uno trabaja con una pasión por algo, con una intención de hacer ver a la vida mejor de alguien, es cuando el trabajo se vuelve satisfactorio y puede hacer que dure por muchísimos años. Pero cuando el objetivo de uno es hacerse millonario, es un error, porque hay vacas flacas y vacas gordas, y en esas vacas flacas muchas personas se dan por vencidas cuando lo que piensan es que el objetivo de ser una empresaria es para hacerse millonario. En esto hay muchos altibajos, y uno tiene que aprender que aunque esté todo bajito y que casi no hay entradas, pero cuando uno llega a trabajar y uno dice, no, pero bueno, vamos a seguir adelante porque esto me gusta, es cuando uno realmente se da cuenta que tener un emprendimiento
es algo que a uno lo puede llenar realmente y cuando todo emprendimiento puede ser realmente exitoso. Muchas gracias.